Aquí estamos a hablar de resultados. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es historiador, escritor, político, general retirado. José Miguel Soto Jiménez nos acompaña en el día de hoy a hablar de su trayectoria, de su vida y sobre todo hablar de Duarte, ese ejemplo, ese símbolo patriótico que de una forma u otra ha impactado en todo lo que tiene que ver la República Dominicana. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Es bueno manifestarte de entrada el placer que tengo de estar en este espacio, que defiero, una invitación que defiero con mucho gusto. No es la primera vez, ¿verdad? Sí. Y sobre todo tú has dicho lo fundamental, celebrar a Duarte y con Duarte la nacionalidad, la dominicanidad en las proximidades de su día. Así es. De su día y de su obra también. Por lo tanto, expresarte como siempre un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonelista a los seguidores de este espacio. Así es, así es. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se da ese paso suyo a escribir, de historiador? ¿De dónde le surge esa chispa? Se ha hablado mucho de las vocaciones. Ajá. Las vocaciones yo lo entiendo, no desde el punto de vista providencialista. Yo lo veo como una predisposición que nace, en mí nació desde muy temprano. No puedo decir, porque sería irreverente, que fui un niño prodigio, pero sí, esa inclinación por las letras nació muy temprano. Quizás fue la primera inclinación de una vida como la mía, que ha estado asignado primero por la poesía, la literatura, después por la carrera militar y finalmente como político. Exacto. Sí. Por ahí la gente más o menos ya ve cómo han sido ese trance en diferentes áreas de su vida. Y yo creo que, fíjate, no se puede hablar ni siquiera de, yo lo digo de manera muy jocosa, y yo estoy signado, mi vida está marcada por 3 actividades que tienen mala reputación. Ajá. La primera, fíjate, la poesía, porque hay la creencia, yo creo que inexacta, que los poetas viven con los pies en el aire, que viven bueno, de sueño en sueño. Y entonces es como si hubiera un desdoblamiento de la realidad permanente. Es un bello desdoblamiento. Es una inclinación que yo le llamo la herida de Hagen. Pero ahí está entonces la vocación militar, la parte militar. Y entonces, por una serie de asuntos históricos en la vida del país, y no solamente en el país, fuera también, el militar tiene fama de ser todo lo contrario al poeta, de ser a veces muy objetivo, como tiene que ser, muy práctico, pero aquí hay un dejo de que los guardias son brutos. Ajá. ¿Verdad? Siempre se escucha eso. Y siempre se escucha, ¿verdad? Los guardias leen como quiera, bueno, de la arbitrariedad, del autoritarismo, como un reflejo del autoritarismo clásico dominicano, ¿verdad? Cosa que tampoco corresponde a la realidad. Si tú ves, hay oficiales militares dentro y fuera del país, y te voy a poner un ejemplo clásico. Cervantes era militar. Cervantes era militar, pero también lo fue Byron, fue militar, y lo también fue Rimbaud, el poeta francés. Y así es innumerable el caso. Y la política también, como ciencia, la política como ciencia, como la que veía Duarte, estaba considerado como una inclinación fundamentalmente superior de la filosofía, sencillamente porque es la única, pensaba Duarte, que era capaz de cambiar la suerte de las personas, la suerte de la comunidad. Bueno, pero aquí, entendiéndose por esos caminos retorcidos de la politiquería, entonces yo soy de lo que digo, y lo digo jocosamente, irónicamente, que en este país el que le dicen político y no pelea, no va a pelear nunca. Pero ¿de dónde se da o cómo surge ese cambio tan drástico de un ejemplo, como usted menciona, de lo que fue Duarte en la política, a convertir en la política en algo bochornoso, si se quiere? Sí, pero es una distorsión. ¿Qué ha pasado? Inclusive es una distorsión terminológica.
que ocurre no solamente con la política, sino con la palabra estrategia. Y te voy a explicar, aquí y en muchos sitios, sobre todo en América Latina, la política no es eso que pensaba Duarte. O como pensaba el presidente Clinton en su momento, que a raíz de los escándalos aquellos que sucedieron en su presidencia, algún periodista como tú le preguntó que si él volviera a nacer, si volvería a ser político. Y él dijo que sí, que volvería a ser político, porque lo mismo que decía Duarte, que es la única actividad, la más noble, decía Duarte, de las actividades humanas, que es capaz de cambiar la suerte de las personas. Y entonces, fíjate, aquí lo que se hace es la politiquería. O sea, la política está signada, por no decir manchada, con las acciones de la politiquería y los politiqueros. No por la esencia como lo que tal. pasa en la estrategia, que también es un concepto que nace de los albores mismos de los conflictos humanos y de la guerra. Entonces, aquí se confunde estrategia, por un asunto cultural, se confunde la estrategia por la estratagema. La estratagema es lo más parecido al chanchullo en el idioma popular. Entonces existe esa distorsión. Pero en realidad, yo creo que lo importante es que todas esas actividades se dan, la materia prima es el hombre. Y el hombre, dentro de su formación integral, la que debe ser, exacto, y que debe estar normada siempre por las leyes, en el marco de la ley y también en el marco del interés nacional. Pero otra parte también que hemos visto que se ha degradado es el hecho de la protección a la propia dominicanidad o digamos como país, porque actualmente hemos visto una República Dominicana en una invasión pacífica con los haitianos. Pero fíjate, eso es más grave y tú has tocado el aspecto más importante. Cuando se habla del tema haitiano, lo más importante es reparar en eso que tú estás diciendo. Más allá de la importancia que tiene el asunto del canal y otros aspectos, lo más grave y lo más nocivo al interés nacional es precisamente el tema de la migración ilegal, al grado que hemos llegado, ¿verdad? Y fíjate, y esa gravedad daña profundamente, entre otros aspectos, la democracia dominicana, ¿verdad? Y enfocándolo así, es la más grave amenaza, yo lo he dicho, la más grave amenaza que se le ha planteado jamás el Estado dominicano es esa migración ilegal, a tal grado de que, mire, esa migración ilegal, los haitianos, tomando Haití naturalmente desde el punto de vista del Estado haitiano, lo que se puede entender como el Estado haitiano, que yo digo y he repetido muchas veces que no existe, está logrando, a propósito de la fecha de independencia, a propósito de la fecha de Duarte, está logrando lo que no pudieron lograr con las armas en la independencia, en la guerra de independencia, lo están logrando en esta ocasión de una forma, por llamarlo así, pacífica, que ya no es tan pacífica. Si tú ves las recurrencias de asesinatos y de actos delincuenciales que están cometiendo esos haitianos ilegales en la República Dominicana. Entonces fíjate la gran paradoja. La gran paradoja. Y lo están logrando de una forma masiva. Es más, yo creo que los haitianos nunca han sido tan beligerantes, ni siquiera en la ocupación haitiana de los 22 años, en la sociedad dominicana que ahora, desde todos los puntos de vista. Entonces, es un gran... Y además, hacer esa significación, ahí tenemos que meternos necesariamente, y hay que hacerlo en la política, porque si tú estudias lo que ha sido la política del gobierno dominicano con respecto a Haití, de este gobierno con respecto a Haití, podemos decirle que es fallida. No es el Estado haitiano que es fallido, que lo es
Es más, en Haití no existe, pero la política, en sus resultados, alguien habló de eso, que la política es el reino, no solamente de lo posible, sino que se verifique en sus resultados. Hemos tenido una política fallida. Sí. Te voy a poner un ejemplo simple, el ejemplo que no es tan simple. Las medidas que tomó el presidente de la República con respecto al tema del canal, ¿verdad? Fue unas medidas que huelga aquí discutirla. Que no se ha esclarecido totalmente. No esclarecido nada, no solamente eso, no solamente que fue usada en su momento como un elemento politiquero a raíz de las elecciones y de su condición de presidente, pero en su condición también, más aún, de candidato presidencial del partido de gobierno para la reelección. Entonces, si tú estudias ese fenómeno en sus resultados, tú vas a ver que ninguna de las medidas que se tomaron ha dado resultados, comenzando por la más simple. Yo pregunto, lo que hay que preguntarse, medidas de ellas muy discutibles y rigurosas. Déjame decirte, ¿se paró el canal? No. El canal sigue su agitado curso. Es más, el señor Guy Philippe acaba de visitar el canal, una campaña que tiene de una llamada revolución en Haití, ¿verdad? Que nunca se entendió entonces por qué el cierre de la frontera. Y aparte de eso, ese movimiento está amenazando, que hay que aclararlo, porque no se ha aclarado, está amenazando a Codevi, ¿verdad? Que es una empresa que inclusive, fíjate, está diseñada para que haya una especie de convivencia laboral en la misma línea de los dos países. Está amenazando lo que, si no se une al proceso revolucionario, entre comillas, que está planteando, entonces van a destruirla, van a atacarlo. Imagínate, fíjate en eso, hasta dónde han llegado las consecuencias de lo que te estoy diciendo, hasta qué grado. Así bueno, es. Y otro elemento importante, porque debemos jugar con la cotidianidad. Por fin se inauguró o se vino el famoso muro, pero resulta que el muro tiene 300 y pico de kilómetros. Y solamente se inauguraron, acaban de inaugurarse 2 kilómetros y medio. Usted, imagínese que ni siquiera como golosina, si usted hace una relación y la proyecta, ni siquiera se necesitarían, no un gobierno a ese paso, se necesitarían varios gobiernos. Imagínese, si ahora que van 2. Sí. Pero eso es parte de lo que hemos visto. Escúchame, te corrijo, no van 2. Ellos pretenden que sean 2 y no lo van a lograr, pero te entiende que no se va a culminar ni siquiera 2. No, por favor, pero mira, yo asistí al hecho de la inauguración cuando se lanzó el proyecto del muro. Yo asistí. Y se planteó en 3 fases, o en varias fases. La primera fase más o menos duraba, dicho por el presidente de la República, 6 meses. Van años ya. Increíble. Y solamente se ha avanzado a paso de tortuga, 2 kilómetros y medio. Pero te voy a decir algo, con graves acusaciones, que el gobierno no ha desmentido eso, y debe desmentirlo, de que solamente que hay una especie en algunos tramos de concesión de nuestro territorio, que es una concesión que por donde quiera que tú la busques, ¿verdad? De soberanía. Y no estoy especulando, lo que debió el gobierno hacer hace tiempo, porque eso hace tiempo que se denunció, un desmentido apropiado. Exacto. Pero también esa migración ilegal, a propósito de las fechas patrias, a las fechas de la prosa, déjeme decirle, se está tragando no solamente en el ámbito laboral las posibilidades del dominicano. Y eso me recuerda una cosa, que en una justificación, creo que fue del jefe del directorio francés, Barras, él hablaba precisamente de eso. Él hablaba, aquí se nos ha acusado a los dominicanos de ser xenófobos, de ser esclavistas, del maltrato permanente y de los derechos humanos de los haitianos, que lo tienen como todo ser humano. Yo me pregunto una cosa.
y con respecto a los derechos humanos del dominicano. Del dominicano. Sí. El dominicano debe ser primero. Claro. Debe ser primero, como en el objeto mismo, por la virtud mismo, por el atributo mismo de su soberanía. Sin embargo, no es así. Nadie se cuestiona eso. Se está tragando también, en muchos casos, la economía informal. Así es. El impacto de la economía, no solamente por la mano de obra. Yo te pregunto a ti una cosa. Si salimos a cualquiera en los ámbitos de este canal y tú te paras en un semáforo, en cualquier semáforo, tú vas a ver los mismos menesterosos de siempre, ¿verdad? Sin embargo, si tú haces una relación, tú te vas a dar cuenta de una cosa, que si hay 10 menesterosos de esos, buscándose la vida como nosotros llegamos, vendiendo cualquier cosa, de 10 hay 8 haitianos. Así es. 8 Igualmente. hasta ese caso, ¿verdad? Que es parte de la economía informal y que es un símbolo tremendo de nuestra pobreza. Entonces, hasta eso le está disputando la migración ilegal a los haitianos. Y del presupuesto directo ni hablar. Ahí tenemos el caso de salud pública, donde las parturientas son las que ocupan las principales camillas de los hospitales. Y en educación lo mismo, porque en las escuelas hasta este punto ni siquiera los niños dominicanos encuentran cupo, porque los cupos están abarrotados por los haitianos. Es un tema muy amplio que Dios mediante vamos a seguir tratando dentro de todo el transcurso. Tú insinuaste algo interesante que hay que tomar muy en cuenta. Fíjate que el tema haitiano, después de ser explotado por parte del gobierno como un cambio de ruta increíble, un cambio de política a la radicalidad con el tema haitiano, por las medidas que te mencioné, sí, ha entrado como una especie, vamos a usar una palabra, de somenage. O sea, fíjate que ya no tiene la importancia que debe tener en la discursiva nacional. ¿Verdad? Entonces, siento que fue sacado. Fue sacado porque fíjate, y yo creo que eso hay que verlo desde el punto de vista más amplio. Yo pienso que uno de los principales pecados, por llamarle así, sí, pero usar una palabra religiosa, errores del gobierno, ha sido, y del presidente Abinader en específico, parece que se subestima la inteligencia, no de los comunicadores, ni de los intelectuales, ni de los políticos de oficio, sino subestima la inteligencia del pueblo. Y el pueblo actúa en base a sus necesidades básicas, y sus necesidades básicas están seriamente quebrantadas, y el pueblo está sufriendo precisamente en carne propia las desacertadas acciones de un gobierno que todo se va en promesas y en hechos incumplidos. ¿Cómo vamos a rescatar esos valores, esos principios y ese ejemplo que dejó Duarte y que a veces inclusive los jóvenes, esta generación, como que la están perdiendo de vista y no lo tienen como a una figura de seguimiento, de repercutir acciones, de ser ciudadanos de bien en la República Dominicana? ¿Qué vamos a hacer? Mira, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Instituto Duartiano y vive haciendo el Instituto Duartiano, yo digo que una de las virtudes de los actuales directivos del Instituto Duartiano es que han sacado del gabinete el Instituto Duartiano, siempre una institución importantísima, y tratando de hacer ese trabajo que tú insinúas, está más cerca del pueblo. Naturalmente, a tu inquietud deberíamos hablar de la educación formal, y también de eso hemos hablado, del problema de cómo se ha variado de forma, no solamente en sus textos, esa condición de patriotismo y de conocimiento de nuestros héroes y la veracidad de nuestra historia se ha descuidado. Entonces, eso es un verdadero crimen para las nuevas generaciones. Totalmente. Y si eso nos lleva a que la forja del ciudadano ejemplar, del gestor político del futuro, esté quebrantado. ¿Y qué es un gestor político? ¿Qué es un ciudadano? Realmente es un ciudadano. Un ciudadano es aquel individuo, mujer o hombre, que sea
precisamente consciente de sus derechos y consciente de sus deberes. Pero para hacer eso, entonces, no solamente se requiere un conocimiento de las leyes, que también se ha hablado de eso, de que la Constitución debe ser una materia escolar, el conocimiento de la Constitución, sino también un referente histórico importante en virtud del interés nacional, porque te voy a decir algo importante también. Óyeme, esa orientación de lo que se llama el interés nacional, que parece una palabra muy técnica, nos lleva realmente a lo que es el bienestar, la felicidad del pueblo dominicano en todos sus órdenes. Totalmente. En todos sus órdenes. Sí. Gracias, José Miguel Soto Jiménez, por acompañarnos. De verdad que un banquete, y espero que sigamos tratando estos temas porque la República Dominicana lo necesita. Sí, yo creo que sí, sí, que los jóvenes principalmente deben inmiscuirse cada día más. Fíjate, pasó por debajo, no le pasó por debajo al Instituto Duartiano, pero te voy a decir una cosa, sumamente crucial. Mira, a propósito de lo que tú dices, de eso último que tú estás diciendo, mira, acaba de pasar el 16 de enero. El 16 de enero. El 16 de enero fue la verdadera declaración de la independencia dominicana, ¿verdad? Después de la famosa revolución reformista de 1843. Se puede decir que en este país, siempre ocurren cosas en varios pasos, en 3 pasos. Lo primero fue el manifiesto del 16 de enero, ¿verdad? Que ya te dije, pasó casi desapercibido. Sin pena ni gloria. Y después, la independencia, la declaración de la independencia de la nación del Estado Dominicano, y después de la guerra, la consolidación de esa independencia y la constitución del 1844, que fue en noviembre. Fíjate, increíble. Ahí están los 3 pesos. Increíble. Señores, gracias a ustedes por habernos acompañado durante todo este espacio y el trayecto de conocer a fondo la historia, ¿verdad? Que la República Dominicana siempre debe tener pendiente y no pasar por alto. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Resultados con Yanely Ciprián, @Yanely Ciprián, con ustedes la próxima semana. Bye, bye. Gracias. Hasta la próxima.